Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Thyssen-Gausen, 16 de enero. Hoy tendremos un episodio muy intenso, así que en este episodio, el histórico discurso de Putin anunciado por el Kremlin. ¿Qué fue eso tan interesante que dijo Putin? Un discurso como este seguro que aún no lo han escuchado. Estados Unidos ya ha interceptado el sexto petrolero, asestando un doble golpe a los bolsillos de los dictadores. El Kremlin está vendiendo oro a un ritmo récord. Incluso los analistas rusos están sorprendidos por esta velocidad. Meloni y Macron quieren hablar directamente con Putin, pero ¿cuál es la razón principal? Irán canceló la ejecución de 800 personas en un día. ¿Confiará Trump en el régimen de los ayatolás? Esta vez. Bueno, el siguiente en la fila. Islandia. Washington hizo una broma extraña sobre la soberanía de un país independiente. Esto y mucho más en el número de hoy. Habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido y por supuesto suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que ayer Peskov anunció que Putin pronunciaría un discurso histórico muy importante para la política internacional. Para ello, reunieron a embajadores de varios países, y así escuché ese discurso de Putin. Es decir, ayer Putin salió de su escondite y decidió hacerse listo. Aquí van algunas citas de esta historia, de este discurso histórico, entre comillas, por supuesto. Así que la situación en la arena internacional está degradándose cada vez más, declaró Putin. Cita completa. Me parece que nadie va a discutir esto. Se agravan los conflictos antiguos y surgen nuevos focos serios de tensión. Solo se le olvidó decir quién tiene la culpa de todo esto. ¿Quién inició una nueva carrera armamentista? De eso, por supuesto, Putin no va a hablar. Putin leía su discurso histórico, otra vez desde sus tarjetas, con letra tamaño 100 o 500, de manera monótona y sin entusiasmo. Sin expresión, cada vez se parece más a un jefe del Politburó que lleva demasiado tiempo en el cargo, al que le pasaban tarjetas. Y ese simplemente ya no entendía lo que estaba leyendo. Ahora Putin también va pasando una tras otra esas tarjetas. ¿Qué dice? ¿A quién le dice? Sí, a esos embajadores, para decirlo suavemente, no les interesaba, ni siquiera cambiaban de pie por aburrimiento. Todos esperaban cuándo terminaría Putin su discurso histórico. He decidido preservar su salud mental, mis queridos espectadores. No les voy a mostrar imágenes de Putin. Es simplemente imposible de ver. Putin ceseaba con su nueva dentadura, volvía a jadear, se jactaba de sus mejillas recién infladas con botox. Bueno, en general eso es todo lo que quedó en la memoria. Y Putin declaró que la paz no llega por sí sola, se construye, además, cada día. Según él, uno de los factores clave para el desarrollo sostenible y la prosperidad de la humanidad es la cooperación internacional. Dios mío, ¿qué clase de programa hemos estado escuchando? Cito: La paz requiere esfuerzo, responsabilidad y elección consciente. Putin enfatizó: el mundo es muy fácil de construir. ¿Qué tipo de conciencia existe? Muy simple. Solo necesitas detener la guerra que iniciaste. Y dejad de atacar a vuestros vecinos, todos en fila. La polilla de la maleta está diciendo tonterías otra vez. Dice que la paz no llega por sí sola. La paz llega perfectamente por sí sola si no atacas a nadie, si no construyes tu país durante 25 años de modo que solo sirva para la guerra, y aún así vemos que puede que ni siquiera sirva mucho para la guerra. Si hubiera un oponente serio, China o Estados Unidos, no sé cuántos días aguantaría la Federación Rusa. Creo que lo primero que haría Putin sería lanzar una bomba nuclear sobre Siberia y decir: ahora mismo voy a destruir a todos, excepto a mí mismo. Eso es lo único con lo que puede amenazar a Donald Trump. Putin no puede dejar de hacer la guerra. Así es como construyó Rusia. Para el pueblo ruso empobrecido y empapado de propaganda, siempre es necesario un enemigo externo y ahora ya también interno. Porque con la guerra es muy fácil ocultar esos 25 años que en esencia Putin desperdició. Él simplemente no hizo nada por Rusia salvo que él y sus allegados que estaban cerca del poder saquearon los recursos rusos. No se hizo nada más en Rusia. Bueno, y con la guerra eso se oculta muy fácilmente. Por cierto, muchos notaron que no se dijo ni una palabra sobre el petrolero capturado con bandera rusa, ni una palabra sobre la captura de Maduro.
El acuerdo de asociación estratégica con Venezuela, les recuerdo, Putin lo firmó en 2005 con Hugo Chávez. Es decir, 21 años de asociación estratégica y militar. De hecho, en 2005 Venezuela se convirtió en uno de los principales aliados político-militares de Rusia en América Latina, especialmente en el contexto de la confrontación con Estados Unidos. ¿Y qué sigue? No dijo ni una palabra sobre Maduro. Probablemente Maduro está molesto. Ahora estaba en la celda allí. Y otra cita. Rusia está lista para restablecer el nivel necesario de relaciones con los países europeos. Está abierta a la cooperación con todos, sin excepción, declaró Putin. Según el geoestratega subterráneo, las relaciones de Rusia con Europa dejan mucho que desear. Al mismo tiempo expresó su esperanza de volver a una comunicación normal y constructiva. Da ganas de preguntar, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa con el viejo? ¿Alguien ha reemplazado al viejo Kabaev? ¿Han soltado a algún replicante suave del establo subterráneo, uno que no se mete en la agenda? ¿Y dónde están los anglosajones? ¿Y dónde están los degenerados, los cerditos? ¿Dónde está todo eso? ¿Y qué pasó con el occidente hostil? ¿Ahora quiere volver a ser amigo de Europa? Recuérdenme, ¿por qué se estropearon las relaciones de los países europeos con la Federación Rusa? ¿Quién tiene la culpa de eso? Me pregunto. El calvo baboso del Botox juraba amor a Ucrania de la misma manera. Incluso leía poemas en ucraniano, decía que nunca atacaría a Ucrania y que no necesitaba Crimea. Miente, miente y miente. En resumen, Putin miente cada vez que abre la boca. Eso es todo. Rusia, tal como existe ahora, estará en guerra constantemente. No puede dejar de estar en guerra. No invirtió dinero en ciencia, en innovación, en nada. Todo el modelo de la Rusia moderna se sostiene en el miedo y el odio. Enemigos inventados. Después de todo, antes sí podía, por alguna razón comerciaba perfectamente con Europa. Volúmenes récord de gas a un precio excelente. ¿Y qué pasó? Él mismo lo arruinó todo. Presten atención, en Rusia ahora no existe un sueño sobre un futuro brillante. Esa ideología no está construida. Tienen frases como podemos repetirlo. Es decir, todas sus frases miran hacia allá, hacia atrás, al pasado, a algunas guerras antiguas en las que salieron victoriosos. Ganaron en todas las guerras pasadas porque reescribieron la historia. Somos rusos, Dios está con nosotros. El lumpen agresivo y militarista, sucio y sin educación, quiere repetir alguna guerra del pasado, y quieren repetirlo simplemente porque de verdad, cuando abres un libro de texto ruso, solo hay victorias una tras otra. Bueno, Rusia y la Unión Soviética nunca perdieron una guerra. Reescribieron completamente la historia. Y el hecho de que en los primeros meses, cuando Hitler de repente decidió atacar a la URSS, más de 3 millones de soldados del Ejército Rojo se rindieron al cautiverio del Wehrmacht. Sobre esto no encontrarán ni una palabra en los libros de texto. Y les recuerdo, amigos, en cada emisión tenemos una colecta muy importante para los defensores de Ucrania, para los soldados y verdaderos héroes. Y hoy continuamos la colecta para la 26ª Brigada de Artillería Independiente. Creo que hoy ya cerraremos esta colecta. Para nuestros artilleros estamos recaudando fondos para un complejo de medición acústica, Barak 2 y una estación base. Este equipo es vital para los artilleros. Con la ayuda de este equipo, detectan las posiciones del enemigo, identifican las piezas de artillería enemigas y actúan contra ellas de manera muy precisa y clara. Trabajan en cualquier clima, así que vamos a ayudar a nuestros artilleros. Además, ellos grabaron un video mensaje dirigido directamente a ustedes. Por favor, véanlo. Вітаємо! Ми бійці 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Щиро дякуємо Борису Тізенгаузену та його аудиторії за підтримку і допомогу в придбанні звукоприймачів комплексу Барак-2. Ця звукометрична система є критично важливою для артилерійської розвідки. Вона дозволяє оперативно виявити роботу ворожих гармат, точно визначати їх позиції, щоб наші бійці їх ефективно знищували. Звертаємось до вас, глядачів каналу Бориса Тізенгаузена. Нам необхідна допомога в закритті збору на базову станцію та ще один звукоприймач, який працюватиме у комплексі вже з наявним обладнанням. Це значно підсилить наші можливості на полі бою та допоможе зберегти життя наших військових. Просимо вас долучитися до збору. Кожен внесок – це ще один крок до знищення ворога і наближення перемоги. Слава Україні! Героям слава!
Los artilleros ucranianos son los mejores. Ayudemos a nuestros guerreros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Private y PayPal. Y un enorme agradecimiento a cada uno de ustedes, de mi parte y de parte de nuestros guerreros. Por apoyar a Ucrania, su ayuda es invaluable. Siempre podrán contárselo a sus hijos y nietos en el futuro. Luego podrán decir, soy parte de ese muro que detuvo a Rusia. Y yo también aporté a eso, así que muchísimas gracias. También hay un código QR para quienes les resulte más cómodo. Si están viendo en otros canales, pueden usar el código QR para acceder a la recaudación. Estados Unidos informó sobre la captura en el Mar Caribe de otro petrolero relacionado con el transporte de petróleo venezolano. Este ya es el sexto caso en las últimas semanas, literalmente como parte de la campaña estadounidense para frenar la exportación ilegal. Bueno, los estadounidenses se lo han tomado en serio allí. El petrolero se llama Verónica. Navegaba bajo la bandera de Guyana. Creo que ahora, en su sano juicio, ningún propietario de barcos se arriesgaría a ir allí, y mucho menos comerciar con petróleo sancionado. Por cierto, esta es una excelente noticia tanto para nosotros como para Ucrania, porque indirectamente este bloqueo influye, y la caza, por supuesto, de la flota en la sombra también afecta a que los ingresos de Rusia e Irán disminuyan. Es decir, Rusia suministraba a Venezuela nafta por miles de millones de dólares. El caso es que el petróleo venezolano es denso, es pesada, y para diluirla era necesario hacerlo. Así que la nafta rusa, y Rusia con gusto suministraba esta nafta por miles de millones de dólares para diluir el petróleo venezolano. Ahora, ese canal está cerrado. Además, ahora el petróleo pesado venezolano irá a las refinerías de Estados Unidos en Texas y Luisiana. Precisamente están diseñadas para procesar este tipo de petróleo, exactamente este petróleo denso. Todo lo que debilita a nuestro enemigo nos beneficia. Creo que pueden ver cómo fluctúa la tensión aquí, en Kiev. En fin, así es la realidad en la que vivimos. Además, tampoco todo está bien con la calefacción. Amigos, por cierto, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, en la que el Kremlin gasta sumas colosales, bueno, simplemente colosales, desenmascaramos las mentiras de esta camarilla dictatorial y además mostramos que Rusia no es para nada grande, y mucho menos su gobernante, ese conquistador de metro y medio. Así que no olviden suscribirse, y de vez en cuando entro en los portales de negocios rusos para ver cómo está la situación allí. Y cada vez todo parece más y más triste. Por ejemplo, entro en RBC y leo una noticia. Debido a la falta de ingresos del sector petrolero y gasífero, el Ministerio de Finanzas y luego el Banco Central aumentarán las ventas de divisas en el mercado interno en enero y principios de febrero. En el marco de la regla presupuestaria, el Ministerio de Finanzas aumentará las ventas de divisas y oro, atención, de 5 a 13 mil millones de rublos al día. Es decir, empiezan a vender divisas y oro 2 veces y media más rápido. A finales del año pasado ya vendían a un ritmo casi cósmico y ahora va aún más rápido debido a la falta de ingresos del sector petrolero y gasífero. ¿Ven cómo es la cosa? Y esto lo escribe un recurso ruso, un recurso económico ruso clave. ¿Qué significa esto realmente? Es decir, el Ministerio de Finanzas ruso reconoce oficialmente, las sanciones funcionan, el petróleo está barato y hay un agujero en el presupuesto. Bueno, dicho en palabras simples, para que el tipo de cambio del dólar en Rusia no se dispare ahora mismo, es decir, que no llegue a 150 o incluso a 200 rublos, y para que haya con qué pagar los sueldos de los empleados públicos, el Estado empieza a vender agresivamente sus reservas de oro y divisas. ¿Está esto relacionado con que Putin de repente decidió contar cómo quiere restablecer los lazos con Europa? Creo que sí. Creo que incluso tal vez Nabiulina ya le ha hecho saber a Putin que pronto venderemos todo el oro, todas las divisas, los yuanes los venderemos. ¿Y después qué? Da la impresión de que Putin al mismo tiempo teme un nuevo paquete de sanciones de Estados Unidos. Y para Rusia esto ya es algo muy serio. Es decir, ya simplemente están devorando la polilla, especialmente la más cachetona, está devorando el colchón de seguridad. O sea, ya no es un colchón de seguridad, son simplemente fondos para la comida. Están quemando el futuro para que hoy en su televisión haya una imagen bonita.
El final es muy predecible. En cuanto se acaben las reservas de yuanes líquidos y oro con un precio de $40 por barril, lo cual es cuestión de un futuro muy cercano, al Banco Central de Rusia solo le quedará una herramienta: encender la impresora de billetes. Rusia entra en un modo activo de consumir su herencia. Están apagando el incendio en la economía simplemente arrojándoles sacos de oro. Por ahora han sofocado el fuego, pero el oro en los sacos se está acabando el doble de rápido que ayer. Y ahora el Ministerio de Finanzas ruso lo ha confirmado oficialmente. Y ahora la conclusión más importante. Según los cálculos de muchos analistas europeos, el Kremlin consumirá el Fondo de Bienestar Nacional, o más precisamente su parte líquida, ya este año. Además, he leído recientemente a analistas alemanes que pronostican que esto ocurrirá ya a principios del verano. A este ritmo. En esencia, lo que se está intentando ahora es congelarnos aquí en Ucrania, dejarnos sin luz ni calefacción. Esta es la última oportunidad de Putin para presionarnos y lograr que aceptemos términos que le sean favorables. Nunca volverá a pasar un invierno como este. Más precisamente, habrá invierno, pero las condiciones no serán las mismas. A este ritmo, Rusia se verá obligada a apagar un incendio global en su economía ya a partir de finales de este año. Y eso sin tener en cuenta posibles nuevas sanciones. El paquete infernal de Lindsey Graham acabará con la economía rusa en cuestión de un mes. Es decir, los aranceles del 500% acabarán con la economía rusa de inmediato. La ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, rechazó en una entrevista con Político la propuesta de Francia e Italia sobre la posibilidad de reanudar las negociaciones con Putin. Y ahora vamos a pasar a la pregunta: ¿por qué la señora Meloni y el señor Macron quieren hablar directamente con Putin? Ahora vamos a hablar de eso. Así que la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido dice: creo que necesitamos pruebas de que Putin realmente quiere la paz en este momento. Por ahora no lo veo, dijo la señora Cooper. Bueno, en mi opinión, nadie ve que Putin quiera la paz. El lanzamiento de Oreshnik golpea la infraestructura energética, grita a través de sus funcionarios que lograrán sus objetivos por la vía militar. Nadie lo ve, excepto Donald Trump. Me parece que incluso él no es sincero cuando dice que Putin quiere la paz. Bueno, y la señora Cooper pidió aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones y apoyo militar. Esa es una decisión absolutamente correcta, una lógica correcta. Aquí también, saben, es importante entender por qué Meloni y Macron de repente decidieron reanudar las negociaciones directas con Putin. Esto es interesante. Es decir, aquí no hay ninguna traición. La razón principal es que Europa simplemente teme la llamada Nueva Yalta, por encima de la cabeza de la Unión Europea. Y el escenario de pesadilla para la Unión Europea es el siguiente. Trump llama a Putin, cierra algún gran acuerdo, Estados Unidos se retira del conflicto o lo congela en sus propios términos, intercambia los intereses de Ucrania por algo beneficioso para sí mismo, por ejemplo, la ruptura de relaciones de la Federación Rusa con China. En lo personal, no creo en eso. O tal vez algunos acuerdos sobre el Ártico o la extracción de metales de tierras raras. Bueno, y como consecuencia, Europa simplemente se queda cara a cara con una Rusia agresiva, un sistema de seguridad destruido, millones de refugiados, pero sin el paraguas estadounidense. El objetivo de las llamadas de Meloni y Macron y de posibles futuras llamadas es intentar insertarse en este proceso para mostrar que ellos también están presentes, que no se debe decidir nada sin ellos, especialmente el destino de su continente. La posición de los británicos: apretar el nido calvo y solo después hablar con él desde una posición de aún mayor fuerza. Esa es la posición correcta, pero todavía existe el factor de imprevisibilidad de Donald Trump. El hecho es que las acciones de Trump a principios de este año, el ultimátum a Irán, la captura de Maduro, muestran a Europa que Trump realmente actúa de manera dura, rápida y en general sin consultar a los aliados. Los europeos están acostumbrados a cumbres interminables y a constantes negociaciones. Trump simplemente pone a todos ante el hecho consumado. Eso, por cierto, es algo que los europeos deberían aprender, especialmente en la confrontación con dictadores. No hay que quedarse en un rincón dudando, hay que entregar los Taurus a Ucrania y no prestar atención a las amenazas de Putin. Francia e Italia, saben, temen que un día por la mañana se enteren del fin de la guerra por Twitter
bueno, en la plataforma X, en la red social X, que la guerra en Ucrania ha terminado en condiciones que serían catastróficas para la seguridad de Europa, y que Donald Trump ya habría obtenido todos los beneficios para sí mismo. Hay otra razón importante por la que Meloni y Macron quieren negociaciones directas con Putin. Por cierto, considero que en esto estoy completamente del lado del ministro británico. Con Putin no se puede negociar. Él interpreta cada llamada como una señal de debilidad y comienza a actuar de manera aún más agresiva. Así que aquí hay otra razón importante. ¿De qué tiene miedo Europa? El miedo a la escalada. Al ver cómo Estados Unidos se prepara para atacar a Irán, entendiendo que Putin está acorralado, con ese mismo colapso presupuestario, Europa teme que la rata de papel acorralada finalmente salte. Los europeos temen que, por desesperación, el Kremlin pueda organizar una provocación realmente grande contra los países de la OTAN, y que en ese momento Donald Trump se aparte y mire hacia otro lado. Bueno, creo que a juzgar por el hecho de que Putin ahora sale y dice hay que ser amigos, leyendo de sus tarjetas, la posición es un poco diferente, aunque los europeos se andan con mucho cuidado. No es amor por Putin eso de que Meloni y Macron quieran hablar con él. No es amor por Putin ni traición a Ucrania, es celos geopolíticos y miedo. Es decir, Francia e Italia se dieron cuenta de que los grandes, como Estados Unidos y China, por ejemplo, están empezando a repartirse el mundo de nuevo. Y ahí Putin todavía intenta meterse en algún lado diciendo, yo también estoy con ustedes. Y Europa, en este reparto, corre el riesgo de no ser un comensal en la mesa, sino el plato principal. Por eso ya ven lo que está pasando. Groenlandia. Un poco más adelante hablaremos también de Islandia. Hoy, el embajador de Irán en Pakistán, Riza Amiri Magadam, declaró que Donald Trump informó a Teherán que Estados Unidos no atacará a la República Islámica. El diplomático afirma que recibió información de que Trump no quiere la guerra. Pero eso lo sabremos pronto. Incluso si Trump dijo que no quiere la guerra, eso podría no ser cierto en absoluto. Ayer Trump suavizó su retórica respecto a Irán y declaró que en el país dejaron de morir manifestantes. Y les dijo a los periodistas que fuentes muy importantes del otro lado le aseguraron que los asesinatos han cesado y que no habrá ejecuciones. Les recuerdo que en Irán el Internet no funciona desde hace varios días y, al parecer, desde hace poco, no sin la ayuda de especialistas chinos, están bloqueando la mayor parte del tráfico de Starlink. Y además, no creo que el régimen de los ayatolás locos fanáticos religiosos vaya a perdonar tan fácilmente a los manifestantes por su humillación, ni que uno de sus principales enemigos, Estados Unidos, crea que no van a ejecutar a los manifestantes o que no van a enriquecer uranio, o cualquier otra cosa por el estilo. Creo que a la parte del pueblo iraní que deseaba libertad y salió a protestar le esperan represiones mucho más terribles y severas. Y esto afecta especialmente a la juventud. Irán está construyendo a pasos acelerados un Internet aislado. En unos meses ni siquiera sabrán lo que realmente está ocurriendo allí. Y aquí tienen la confirmación. Hoy veo parte de la rueda de prensa de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y ella dice lo siguiente. Irán canceló 800 ejecuciones que estaban programadas para el 14 de enero. ¿Se lo pueden imaginar? Eso significa que todos aquellos que fueron condenados a muerte ya están en prisión. Esas 800 personas debían ser ejecutadas. ¿Y ahora Irán los va a liberar? ¿Y qué va a pasar con ellos después? Los ejecutarán en silencio, ya no en las grúas, sino en algún lugar de las mazmorras. O los torturarán en las cárceles y luego se desharán de los cuerpos, de modo que nadie sepa dónde están enterrados. ¿Hay respuestas a esta pregunta? Interesante, ¿verdad? El representante especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, anunció las exigencias de Estados Unidos a Irán que quieren fijar en el acuerdo. A cambio, a Irán se le ofrece el levantamiento de sanciones y el regreso a la comunidad internacional. Sí, si Irán quisiera regresar, si quisieran volver a la comunidad internacional, ya lo habrían hecho hace mucho tiempo. Bueno, los requisitos son los siguientes: detener el enriquecimiento de uranio, reducir las reservas de misiles, recortar aproximadamente 2.000 kilogramos de material nuclear enriquecido y poner fin al apoyo a los representantes regionales. Esto es probablemente lo más importante. Detener el terrorismo de exportación, Hamas, Hezbollah y todos los demás. ¿Crees que Irán renunciará a esto? Te lo ruego. Y por cierto, aquí, Donald Trump finalmente recibió el Premio Nobel de la Paz.
Pero hay un matiz, como se dice. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump durante una recepción en la Casa Blanca. Creo que todos vieron esto, además con las palabras: le dije al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la imagen del presidente George Washington. Desde entonces, Bolívar nunca se separó de ella. 200 años después, el pueblo, Bolívar entrega al presidente de Estados Unidos, heredero de Washington, la medalla del Premio Nobel como reconocimiento a su compromiso con nuestra libertad. Según la declaración del Comité Nobel, el premio no puede ser revocado ni transferido a otra persona. Bueno, esto es simplemente la entrega de la medalla. Trump agradeció a María Corina Machado, la llamó una mujer extraordinaria que ha pasado por muchísimas cosas. Bueno, la medalla en sí es un objeto físico, se firmará aproximadamente 200 gramos de oro de 18 quilates. Es decir, es propiedad personal del galardonado. La medalla se puede transferir y aquí ha habido casos en la historia. Por ejemplo, el periodista ruso Dmitry Muratov vendió su medalla en una subasta por 103 millones y medio de dólares, y el dinero fue destinado a los refugiados. El biólogo estadounidense James Watson vendió su medalla por necesidad de dinero. Sin embargo, luego compraron de nuevo esa medalla y se la devolvieron, pero Machado decidió regalársela a Donald Trump. Bueno, esto es como si un medallista olímpico, un campeón, se quitara la medalla y se la regalara a alguien que no obtuvo ningún puesto en esa carrera. Para Trump, esa medalla no le es ajena. En su cabeza funciona así: ella me dio la medalla porque en realidad yo la merecía, no ella. Ella lo entiende. Por eso esa medalla está conmigo. Ahora probablemente incluso va a mandar a grabar su nombre en ella. Yo liberé Venezuela, así que denme esa medalla. Todo está merecido. No se sorprendan, por cierto, si en el próximo meeting dice: incluso el Comité Nobel no es tan importante porque el pueblo de Venezuela me entregó esta medalla. Así es. Bueno, ya veremos. Y la noticia que dejé precisamente para el final del número porque muestra cómo han cambiado las prioridades y la cultura de la diplomacia en general, y en general en qué clase de mundo vivimos ahora. El excongresista Billy Long, nominado por Donald Trump para el cargo de embajador en Islandia, por cierto, bromeó diciendo que Islandia se convertirá en el estado número 51 de Estados Unidos. Es decir, el embajador en Islandia declara que así de simple, también los vamos a anexar a nosotros. Esto es, por supuesto, muy gracioso, entre comillas. Además, no solo dijo que Islandia se convertirá en otro estado de EEUU, sino que él será el gobernador de ese estado. Esto es, por supuesto, muy gracioso de verdad, para morirse de risa. En general, las bromas sobre limitar la soberanía o la anexión de un país libre me parecen totalmente fuera de lugar. Incluso diría que son estúpidas. Esto es un síntoma de una visión del mundo muy específica de parte del equipo de Trump. Para ellos, por lo visto, un país no es una nación, ni una cultura, ni una historia, sino simplemente un activo. Y en la base de estas bromas hay una profunda convicción en la excepcionalidad estadounidense. Ellos sinceramente creen que convertirse en un estado de EU es el mayor premio para cualquier país. Y ahora imaginen por un segundo si el embajador de Rusia o China empezara a bromear sobre la anexión de Alaska. Creo que en Washington lo calificarían como una amenaza directa a la seguridad nacional. Llamarían al embajador a rendir cuentas en 5 minutos. Para algunos, la libertad y la independencia probablemente son palabras de más que solo estorban para hacer negocios, mientras que otros entregan sus vidas por ello. Y miles de los mejores hijos e hijas del pueblo ucraniano dieron sus vidas por su país, por la libertad, por la independencia y por el futuro de sus hijos. Y le demostraron al mundo entero que vale la pena luchar, incluso si el enemigo es mucho más grande y fuerte que tú. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y por favor les pido mucho, ayudemos a nuestros artilleros de la 26ª Brigada con la colecta. Ahora mismo están combatiendo en la dirección de Pokrovsk, es la dirección más difícil, la más intensa. El enlace para la colecta para ellos está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania,